Observación. Observar es diferente a ver, lo cual hacemos cotidianamente. La observación implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. La observación investigativa no se limita solo al sentido de la vista, sino incluye todos los demás sentidos. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son los de explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan, comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan, identificar problemas sociales y generar hipótesis para futuros estudios. Para realizar una buena observación se debe tener en cuenta, primero, el ambiente físico, el entorno, tamaño, distribución, señales, accesos, sitios importantes cercanos. Se recomienda elaborar un mapa del ambiente. El ambiente social y humano, formas de organización en grupos, patrones de vinculación, características de los grupos y participantes, actores clave, líderes y quienes toman decisiones, costumbres. Es conveniente trazar un mapa de relaciones o redes. Tercero, las actividades, que son las acciones individuales y colectivas. ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? ¿Cuáles son los propósitos y las funciones de cada actividad? Cuarto, los artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Quinto, los hechos relevantes, eventos, historias. Y sexto, los retratos de los participantes. Durante la observación y la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato. A veces puede ser tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. Conforme avanza la inducción podemos ir generando listados de elementos que se deben analizar. Allí se pueden trabajar en guías mucho más elaboradas. Por lo general se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. El observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación, como el de no participar, como es el caso de cuando observa videos o imágenes, el de una participación pasiva, en donde está presente el observador pero no interactúa, o una participación moderada, donde el observador participa en algunas actividades pero no en todas. Una participación activa, cuando éste participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes. Sigue siendo ante todo un observador. Y por último, una participación completa, donde se mezcla totalmente. El observador es un participante más. Entrevista. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que es el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras, entrevistados. En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las entrevistas se dividen en estructuradas, donde el entrevistador tiene una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta, o en semiestructuradas, que se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir nuevas preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Y las no estructuradas o entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general del contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Las características de las entrevistas cualitativas son: el principio y el final de la entrevista es flexible y puede efectuarse en varias etapas. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Para las entrevistas cualitativas, las preguntas se clasifican en de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes o de simulación. Cuando se vaya a realizar una entrevista, se recomienda que el entrevistador escuche al entrevistado con atención y se interese por el contenido de la narrativa de cada respuesta. Logre espontaneidad y amplitud de respuestas, así como que el entrevistado se relaje.
Evite que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. Genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive su empatía. No pregunte de manera tendenciosa ni induzca la respuesta. No utilice calificativos. Se deben evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de cualquier aparato. No brincar abruptamente de un tema a otro, aún en las entrevistas no estructuradas, ya que si el entrevistado se enfocó en un tema no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista. Cada entrevista es única y crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la información de interés y no cansar al entrevistado. Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista. Grupos de enfoque. Los grupos de enfoque son entrevistas grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. El tamaño de los grupos varía dependiendo del tema, de 3 a 5 personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos, y de 6 a 10 participantes si las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de individuos. El formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo y las características de los participantes y del planteamiento del problema. El formato de las sesiones es parecido al de una reunión de Alcohólicos Anónimos o a grupos de crecimiento en el desarrollo humano. Se reúne un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación. El centro de atención es la narrativa colectiva. Los pasos para realizar una sesión de grupo son: determinar un número provisional de grupos y sesiones a realizarse, definir el tipo tentativo de personas que participarán en la sesión o sesiones, en este caso los perfiles, enviar la invitación a las personas, organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Durante la sesión se pueden solicitar opiniones, hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar diversos aspectos. Grabar cada sesión en audio o video. Elaborar el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente datos de los participantes, edad, género, nivel educativo y todo aquello que sea relevante para el estudio. Fecha y duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión, observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. La guía de una sesión de grupo puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. En la estructurada los temas específicos y el margen para salirse de estos es mínimo. En la semiestructurada se presentan temas que deben tratarse, aunque el moderador tiene libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión, e incluso alterar parte del orden en que se tratan. Finalmente, en la abierta se plantean puntos generales para cubrirse con libertad durante la sesión. En algunos grupos de enfoque se pueden utilizar materiales estimuladores como dibujos, fotografías, videos, recortes de periódico, entre otros, para romper el hielo, introducir un tema, incentivar una discusión o proveer puntos de comparación y que los participantes expongan su perspectiva y experiencias de forma detallada acerca de un tema, fenómeno o situación. Otra alternativa para complementar la discusión en los grupos de enfoque son los ejercicios escritos. Por ejemplo, se puede diseñar una serie de preguntas que los participantes respondan por escrito de manera individual antes de discutir el tema de forma grupal, lo que ayuda al investigador a conocer la respuesta personal y que los participantes reflexionen más detenidamente su respuesta.